Le invito a abrir su Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 24 al 30, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con lo interés. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Amén. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: la realidad del temor. ¿Cuál es la realidad del temor? Hoy en día mucha gente no se da cuenta de este temor. Por esa causa, muchas personas arruinan su vida. Muchos temores pueden ser ilusiones creadas por nosotros mismos. O sea, el temor es un sentimiento que nosotros imaginamos y creemos. El temor es uno de los instintos que tenemos en todo lo humano. No hay hombre que no tenga temor en este mundo. El temor es un fenómeno natural que se produce en el ser humano. Debido a que tenemos sentimiento de temor, cuando nosotros subimos a un lugar alto, llegamos a tener temor. Y por eso algunos que no pueden subir la altura porque les produce mucho temor. A veces nosotros miramos un abismo al fondo, abajo, y llegamos a tener temor y no queremos acercarnos a ese abismo. O sea, el temor es un fenómeno natural que produce en todo lo humano. No es ninguna cosa rara. Tenemos temor cuando caminamos solo en la calle en una noche oscura. Cuando nos encontramos con un extraño en un lugar remoto, sentimos temor. Por eso, hermano, el temor es una emoción, es una sensación de nuestra naturaleza. Nosotros llegamos a ser precavidos por este temor que hay en nosotros. Este sentimiento es muy beneficioso para proteger nuestra vida. Por eso en sí, el temor no es nada malo. Es una emoción,
es un sentimiento de nuestra naturaleza. Hermanos, por eso es natural tener temor, pero no debemos ser una persona que no pueda hacer nada por este temor. Lo que pasa es, el temor es un sentimiento para nuestro beneficio, pero hay gente, por causa de este sentimiento beneficioso, no llegan a hacer nada. Acá está la naturaleza y la diferencia en el temor. Le digo, hermano, el temor existe en toda la persona. Algunos de nuestros temores son innatos. O sea, nosotros nacemos con temor. El tipo de temor cambia a medida que pasa tiempo. Los bebés comienzan a sentir el temor después de 6 meses de su nacimiento. Cuando llega a escuchar un trueno, el bebé se asusta y llega a tener temor. Cuando sube la altura, lo levanta, siente temor. En la oscuridad llega a tener temor. Hermano, no sé si acá también era así. Antes, ahora no. Los baños estaban fuera de la casa. Y en la noche oscura, ir al baño era un temor tremendo. Muchas niñas, o muchos niños también, se orinaban en su ropa interior, aguantando por el temor. O sea, es un instinto, es un sentimiento innato. A veces, cuando éramos niños, nosotros teníamos temor a los monstruos que están debajo de la cama. Y no pueden mirar debajo de la cama. Hermanos, a medida que nos hacemos adultos y aprendemos más sobre el mundo, nuestros temores se vuelven más numerosos y más complejos. Ya tenemos diferentes temores en nuestra vida, más complejos. Pero lo que yo quiero decir, el temor es cosa natural. Simplemente, para todo el mundo es. Hay 2 tipos de temores. El primero es temor creativo y positivo. No sé, aquí no se congela el río, pero allá en Corea, en invierno se congela los ríos. Para cruzar el río congelado, uno con un bastón va así golpeando con temor golpeando va, porque tiene temor de que se hunda. Si se hunde ahí, muere pues. Este temor es un temor positivo, porque este temor permite proteger nuestra vida de forma segura. El temor normal protege nuestra vida de los peligros. Cuando vemos alguna persona fuera del lugar, nos damos temor y nos esquivamos. Es un temor normal. Podemos decir creativo y positivo, pero hay temor destructivo y negativo y malo también. Hay muchos casos, pero le digo un ejemplo. Al enterarse de que su padre murió de cáncer de estómago, llega a tener un temor morboso de que él también va a morir de cáncer de estómago. Y él siempre preocupa por un poco de dolor, piensa que tiene cáncer, come algo, no le cae bien, tengo cáncer, atemorizado, esclavo del temor.
Este temor negativo debilita nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra vida. Este tipo de temor causa problema digestivo, úlcera estomacal, causa enfermedades psicológicas. Y nosotros no nos damos cuenta, pero hoy en día mucha gente está arruinando su vida por causa de este temor, que es nuestra naturaleza. Por eso dice lo estudioso, el 95% de los temores son temores imaginarios, que no es real. Temores imaginarios que nosotros producimos a través de nuestra imaginación. La mayoría de las cosas que la gente teme son temores futuros, que aún no han sucedido. Pero ¿por qué tenemos miedo o temor de algo que aún no ha sucedido? ¿Por qué? Es porque los humanos tenemos temor y miedo instintivo. Es una cosa de naturaleza, de un instinto de nosotros. El temor es solo una imaginación que parece ser verdadera. Si permitimos que este temor gobierne nuestra vida, nos volvemos incompetentes en la vida. Nuestros juicios se nublarán y empezarán a mirar el mundo con ojo pesimista, con ojo negativo, y viviremos una vida negativa y pesimista. Entonces terminaremos con una vida que ni siquiera intenta en su vida. Quiero decir, hoy en día mucha gente tiene cierto temor de un resultado lejano y por causa de ese temor ni siquiera intenta. O sea, se pierde sin pelear. Esa es la vida. Y esta es la realidad de muchas personas. William Oslo fue nombrado caballero por la familia real británica. Y este hombre, William Oslo, fundó la famosa Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Cuando él era joven, estudiante de medicina, estaba preocupado por su ansiedad y temor de su futuro. Tenía mucho temor, mucha ansiedad, él no podía concentrar. Así era. Pero un día, leyendo un escrito de Thomas Carlyle, que leyó por casualidad, le sacó de ese temor, de ese temor incierto, de ese temor futuro. Y esa escritura, ese escrito es esto: lo que debemos hacer no es la cosa que está lejos, que ni siquiera podemos ver, sino hay que hacer la cosa que está enfrente de nosotros, que se ven claramente. En vez de estar atemorizado por la cosa que puede suceder en lo futuro, hay que hacer la cosa que podemos ver de cerca. O sea, que deje de atemorizar por la cosa incierta del día de mañana, sino que sea fiel en lo que se puede hacer hoy y dejar ese temor para que pueda lograr algo en su vida. Entonces él, desde que leyó ese escrito, dejó de temer por la cosa que puede suceder e hizo todo lo mejor posible en lo que él podía hacer. Esa es la vida que tenemos que vivir. Pero lastimosamente hoy en día mucha gente, por el temor del resultado,
por el temor del día de mañana, ni siquiera hace bien lo que tiene que hacer ahora. Ese es el problema de mucha gente hoy en día. Muchas personas no pueden dar lo mejor de lo que hay que hacer hoy por temor a un mañana que no pueden ver. Hermano, mañana será mañana. Tenemos que servir hoy para que tengamos un mañana mejor. El temor convierte a la persona que puede hacer bien a una persona que no puede hacer bien. Así lo cambia, así lo convierte. Es una persona que tiene toda la capacidad, toda la habilidad, pero el temor lo hace incapaz de hacer la cosa. Hoy en día mucha gente puede, pero no puede por el temor. Cuando hay temor en nuestro corazón, esa persona quiere huir de la realidad y quiere evitar la cosa. Así pierde motivación, pierde sueño, metas de la vida y cae en un estado de desánimo. Mucha gente vive una vida de perdedor por este temor que está escondido dentro de nosotros. Por eso debemos eliminar el temor de nuestros corazones para que podamos vivir una vida victoriosa. Hermanos, les doy este ejemplo. Se colocaron 100 ratas sanas en una caja de vidrio grande. Esa caja de vidrio estaba cerrado por toda parte, por supuesto, agujero para que entre aire, oxígeno. Y después le daban alimento que le gusta más a ellos, su comida favorita, rica en nutrición y proteína. O sea, lo alimentaba bien a estos ratones, 100 ratones. Pero cada día le hacía meter unos 10 gatos donde estaba esa caja de vidrio. Así le dio mejor comida de proteína, lo que le gusta más a ellos, nutrientes. Así después de 100 días de meter también todos los días los gatos, sacaron esos 100 ratones, 100 ratas, y estudiaron y estaban enfermas todas. Las 100 estaban enfermas, con enfermedades cardíacas, gastrointestinal y varios tipos de cáncer había en estos ratones. O sea, hermanos, por causa del temor, le produjo esta enfermedad. Hermano, así exactamente estamos viviendo hoy en día nosotros también. Comemos todo lo que sea sano, bueno para nuestro cuerpo. Tratamos de estar saludable. Pero mucha gente se está enfermando cada vez más. El temor es el que destruye nuestra vida a nuestra familia. Hermano, yo mismo trato de comer la comida más saludable. Yo en sí la comida chatarra no como. Para mí azúcar no existe. Yo no como cosas dulces. Cuando es necesario nomás. Y trato de no comer muchas cosas grasosas. Yo carne con grasa no como. Y trato de tomar mejores vitaminas del mundo. Pero si estoy con ansiedad, con temor, estamos haciendo enfermar nuestro cuerpo. Hermanos, hoy en día muchas personas están expuestas a este temor sin ninguna contramedida.
Hoy en día muchos hogares, muchas personas están enfermas y llegan a vivir una vida enferma. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, está con ese temor escondido. Hermanos, el temor es un sentimiento, es una emoción de nuestra naturaleza. Pero si dejamos que ese temor se apodere de nosotros, nuestra vida se convierte en una vida incompetente. Una persona inútil se convierte. En sí yo veo muchas personas tiene capacidad, tiene habilidad, pero vive una vida mediocre. Y sin darse cuenta, hay cierto temor que le controla, que esclaviza. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana habla de esto. El temor innecesario hace que nuestra vida sea incompetente. El temor hace que nuestra vida sea una vida inútil. De eso está hablando el texto de hoy. Hermanos, el texto de hoy se trata de un siervo no pudo usar su talento por temor y fue expulsado por su incompetencia. Los que recibieron 5 talentos y 2 talentos hicieron negocio, trabajaron con ese, obtuvieron el doble de la ganancia. Pero este siervo que recibió un talento no obtuvo ninguna ganancia. No obtuvo ninguna ganancia. ¿Por qué? Por el temor había enterrado su talento en la tierra. No lo digo yo, veamos lo que dice. Veamos versículos 24 y 25 de hoy. Vean lo que dice ahí, hermano. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Vea lo que dice acá, vea. Por lo cual tuve temor y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Este siervo no pudo hacer nada por causa del temor. ¿Qué hago si llego a perder? Por causa del temor, miedo, no hizo nada. Más bien, lo escondió. Como resultado, este siervo fue expulsado, abandonado, y el talento que tenía se lo quitó para dar a otra persona. Hermanos, no sé cuántas personas entre nosotros hay hoy se está volviendo inútil por culpa de este temor. Hermanos, en mi vida también, ciertas veces llega cierto temor del día de mañana, llega ansiedad, llega preocupación. Y sabe, hermano, no siento nada. No hay ganas de hacer nada. Me quiero renunciar, entregar todo. Cuando entra el temor, hermano, así se convierte. Teniendo tanta habilidad, tanto talento, lo deja en el piso. Hermanos, las personas que son capaces de hacer la cosa bien, está enterrando su talento en la tierra y viven una vida como una persona inútil. Por esa causa, mucha gente hoy en día está viviendo una vida incompetente. Hermano, no es por la situación, no es por la condición, sino por la actitud de la vida de esa persona. Por esa causa se arruina a sí mismo, se arruina solo.
El temor nos hace vivir una vida de derrota sin lucha. El temor es un sentimiento de ansiedad que tenemos al anticipar un determinado fenómeno. Es solo un sentimiento de temor en sí mismo. No tiene mucho significado. Es un sentimiento de temor que pasa a toda la persona. Pero el problema es que nosotros damos mucho lugar a ese sentimiento, a ese temor, y a través de nuestra imaginación lo engrandamos, lo agrandamos. Después, por causa de ese temor, no puede hacer nada. No intenta nada. Todo ve negativamente. Vive una vida de pesimista y comienza a criticar a toda la persona que está en su alrededor. El temor es solo una emoción humana, solo una emoción humana. Esta emoción del temor es la emoción que nos hace nublar a nuestros juicios y valor. Llegamos hasta a tener un juicio y un valor nublado. Ya nosotros no analizamos como debe analizar la cosa. El temor es un tipo de pensamiento nomás. Se dice que el temor es un estado psicológico, patológico, en la que una persona se siente y se obsesiona con un pensamiento determinado. Hermanos, ¿sabe una cosa? Cuando una persona tiene temor, desaparece alegría, desaparece la paz, se pierde la motivación, llega el desamparo y la desesperación. Así como hay leyes de la naturaleza en el mundo natural, hay leyes de la material en el mundo material, así también hay leyes de la mente en el mundo mental. Hermanos, la naturaleza tiene sus leyes, la cosa material tiene sus leyes. En la misma forma, en la cosa mental también tiene sus leyes. Si uno está posesionado, atrapado con este temor, no puede vivir una vida de logro, no puede ser usado por Dios. Hermanos, para vivir una vida de logro, para vivir una vida usado por Dios, debemos vivir una vida que supera el temor. Si que queremos ser utilizados por Dios, debemos superar este temor, que no es nada anormal, todo tenemos. Si es que no superamos el temor, le digo, hermano, no podemos ser usados por Dios. Si yo no supero el temor que hay en mi corazón, no voy a poder ser utilizado por Dios. Si que yo no supero el temor, no voy a poder lograr el éxito que uno desea. Entonces, hermanos, ¿cómo podremos superar el temor que hay en nosotros? En tercero y en último lugar, para superar el temor, hay que enfrentarlo de frente en lugar de evitarlo. Ahora le explico, hermano, por qué es así. Si es que queremos superar el temor, tenemos que enfrentarlo de frente en lugar de evitarlo. Es natural que tengamos el temor cuando desafiamos algo nuevo y desconocido. Hermanos, para hacer algo nuevo, para comenzar un nuevo negocio, para viajar a un lugar nuevo, es natural que uno tenga temor. No es cosa rara.
Pero lo que tenemos que saber, el temor que tenemos está al otro lado del río. Hermanos, todo lo que nosotros tememos está al otro lado del río. No está aquí, está allá. Temor lejano, temor al futuro. Y para llegar al otro lado del río, tenemos que cruzar a ese río a través de un puente que se llama valentía. Con la valentía tenemos que cruzar el río y verificar si existe o no el temor que nosotros teníamos pensado. Pero mucha gente mira el temor al otro lado del río y no piensan cruzar el río. Por esa causa, muchas veces nosotros nos quedamos y ni intentamos. Hay que enfrentarlo con coraje, el temor, para ver si realmente existe o no. Hermano, es obvio tener temor cuando comenzamos algo nuevo. Cuando Moisés murió, Josué llegó a ser sucesor de Moisés. Y Moisés era un líder tremendo. El líder más destacado, más conocido, reconocido en toda la Biblia. Un gran líder. Josué llegó a ser sucesor y tenía que cruzar el río Jordán y conquistar a los cananeos. Hombres fuertemente armados. Ciudades bien fortificadas. Y para guiar al pueblo de Israel, cruzar el río, conquistar Canaán, es una cosa locura, una cosa aterradora para Josué. Pero ¿qué dice Dios a Josué? ¿Usted sabe, hermano, qué dijo Dios? Eso fue. Josué 1:9. ¿Qué dice? Dios le dice a Josué, mira, que te mando, que te esfuerce y sea valiente. Vea aquí. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Acá sabemos, es una cosa aterradora, pero Dios dice que no tema. Si no tema y lo enfrenta, va a poder superar. Muchas veces nosotros no superamos nuestro temor porque no enfrentamos, no esquivamos, no evitamos. Por eso aquellos que no superan su temor no pueden ser usados por Dios. Dios no puede usarlo. Hermanos, le pregunto, ¿cuál cree que es el mandamiento que Dios repite más en la Biblia? ¿Qué mandamiento, qué mandato Dios repite más en la Biblia? ¿Amar uno a otro? ¿Ser humilde? Sé humilde. Dios nos dice varias veces, ama a tu prójimo, ama, ayuda, ser honesto. Hay que orar, ore sin cesar. Hay que evangelizar. Hermano, hay muchos mandatos que Dios nos manda en la Biblia. Todos estos mandatos de Dios, pero el mandato de Dios que aparece con mayor frecuencia en la Biblia es el mandato de no temáis. No temáis. Dios repite 365 veces en la Biblia. Dios nos manda, nos ordena, no temáis tantas veces, porque Dios sabe cómo nos arruina este temor a nuestra vida. Por eso Dios dice varias veces, repetidas veces, no temáis, yo estaré con vosotros, no temáis, no desmayéis. Dios dice muchas veces, y es el mandato más grande que Dios
nos ordena a nosotros. Hermanos, Dios nos dice tan menudo que no tengamos temor y que lo enfrentemos de frente con valor, porque si nosotros lo enfrentamos, el temor desaparece. El temor desaparece. El temor no desaparece porque nosotros no lo enfrentamos. Hay que cruzar el río. Vaya, Josué, aunque tenía temor, cruzó el río Jordán, comenzó a conquistar. Y el temor no era problema. Hermanos, para superar el temor y vivir una vida de logro y llegar a ser usado por Dios, en vez de evitar, tenemos que enfrentar. O sea, para vivir una vida de logro y ser utilizado por Dios, no debemos rendirnos al temor, sino debemos ser valientes y hay que enfrentar de frente. El apóstol Pablo escuchó la palabra profética que le decía de que le esperaban tribulaciones y sufrimiento en Jerusalén. Y muchos profetizaban en nombre de Dios. Hermano, y muchos le decían a apóstol Pablo, no suba, no vaya a Jerusalén, hay peligro, suba después, no suba. Pero Pablo no se rindió al temor, sino lo enfrentó de frente, subió a Jerusalén. Vea lo que dice en el libro Hechos capítulo 21. Vea lo que dice. Incluso había muchas palabras proféticas de antes también. Vea, Hechos 21, 11, 13. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice, vea, el Espíritu Santo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Vean entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Hermano, y apóstol Pablo llega a subir a Jerusalén, superando, o sea, enfrentando de frente al temor, y llega a ser atado por los judíos y lo entrega a los gentiles en la cárcel. Pero apóstol Pablo así pudo ir a Roma y predicar el evangelio en Roma. Hermanos, permítame decir, apóstol Pablo fue usado por Dios porque era un hombre que enfrentaba de frente al temor. No se escondía, no se esquivaba, no evitaba, sino enfrentaba de frente. Cuando uno enfrenta de frente el temor, hermanos, desaparece el temor. Y aquella persona que por el temor se rinde, le prometo, nunca va a ser usado por Dios. Nunca va a tener éxito en su vida. Hermano, a todos los hombres que tuvieron éxito para invertir miles, millones de dólares, ellos, hermanos, tenían que haber superado, enfrentado el temor. ¿Quién no tiene temor para invertir? Pero aquellos que tienen miedo de temor, que se rinden, no puede invertir. No puede hacerlo.
Ahora, hermanos, los temores que llegan a nuestra vida, los venceremos si los enfrentaremos de frente. Nosotros únicamente, solamente, superando los temores, enfrentándolos, tendremos algún logro en nuestra vida. O si no, viviremos mediocremente hasta la muerte. Hermano, el temor no es una cosa nada de otro mundo, es una cosa de nuestro instinto. Pero 95% de ellos son imaginarios. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de temor. Eso no es de Dios. Esta palabra fue la palabra de apóstol Pablo a Timoteo, quien era su hijo espiritual. En ese tiempo, Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso en ese tiempo era la iglesia más grande, una mega iglesia. Había cierta secta que hacía guerra a Timoteo. Y si vemos nosotros la Biblia, Timoteo por esa causa tuvo temor, llegó a tener enfermedad de su estómago, estomacal. Tenía problemas del estómago. Cuando uno teme, hermano, no digiere bien. Llega a tener úlcera, un torcijón. Entonces, apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, para ser usado por Dios, hay que superar el espíritu de temor para que pueda ser utilizado por Dios. Por eso acá apóstol Pablo escribe a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, para ser usado por Dios, tenemos que superar este espíritu de cobardía, porque no es de Dios. Dice la palabra de Dios: donde está el espíritu de Dios, allí está la libertad. Entonces, hermanos, el temor no es ninguna cosa de otro mundo. Todo nosotros tenemos. Hermano, con esto finalizo. El temor en nuestra vida es algo que debemos superarlo. Y es algo que podemos superarlo. No sé si le dejo entender. El temor es algo que hay que superar y es algo que podemos superar para que podamos vivir una vida victoriosa, una vida más que vencedores. Hermanos, a través de una vida que supera los temores, vivamos una vida de logro y vivamos una vida más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.